Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Norlan Hernández, hoy soy ingeniero agrónomo, actualmente cursando la maestría en temas de salud animal. Tengo una experiencia laboral de 16 años en el OIRSA como asistente técnico en la parte gerencial del Servicio de Protección Agropecuaria. Eh, eh, Actualmente también cursé lo que es un certificado en el tema de salud y seguridad ocupacional, donde adquirimos competencias en este tema tan relevante. Bueno, les voy a hablar lo que es relacionado a los riesgos. Riesgos es la probabilidad, ¿verdad?, que ocurra cualquier accidente o incidente en el área de trabajo. Específicamente les voy a hablar los peligros y factores de riesgo asociados en el cultivo de café. Dentro de ellos tenemos lo que es el riesgo físico. Dentro de los riesgos físicos tenemos la temperatura, la lluvia, la humedad, radiación solar, la topografía del terreno, huecos, ¿verdad? Los principales problemas que se pueden presentar aquí en estos riesgos es el agotamiento, ¿verdad? Muchas veces en el cultivo de café se trabaja a la intemperie, bajo el sol, y esto causa lo que es daños en la salud, ¿verdad? También muchas veces en las épocas de invierno, cuando se existe lo que es la cosecha del café, se trabaja bajo lluvia y se trabaja incluso con ropa mojada, esto causando lo que son daños en el sistema respiratorio o gripe, ¿verdad? Les decía que en nuestro país y a nivel de la región también, la mayoría de las topografías que existen son topografías irregulares, incluso tenemos pendientes hasta de 60 grados, ¿verdad? Donde existen unos riesgos bastante grandes porque el cortador anda con su canasta y existe la posibilidad que ocurra lo que es un accidente, un deslizamiento, causando lo que puede ser una quebradura o un daño en su parte de lumbalgias. Entonces, estos riesgos son bastantes, se pueden dar, ¿verdad? Eh, Recordemos también que se trabaja directamente con el sol y existen lo que son daños dérmicos en la piel, ¿verdad? Esto puede causar problemas y que no son tratados debido a que no se encuentran lo que son centros de salud cercanos a lo que son las fincas, ¿verdad? Como medida preventiva ante estos riesgos físicos, algo bien importante, que los niños deben de excluirse en estas labores para evitar que existan daños de sobrepeso al momento de estar cargando estas cargas tan grandes, ¿verdad? Como les decía, es bien importante que al trabajador se le dote la indumentaria adecuada, como ser una ropa de trabajo adecuada, sombreros, carpa en el momento que exista alguna lluvia, al momento de estar haciendo sus labores. Incluso es bien importante que usen lo que son botas, preferiblemente que sean botas de hule, para evitar lo que son contacto de humedad con sus pies, ¿verdad? Y causar lo que son proliferación de hongos. Es bien importante también que para evitar lo que es la fatiga de la calor, ¿verdad? Que sus trabajadores siempre consigan lo que es o anden lo que es agua de calidad, ¿verdad? Es bien importante que recordemos que en la corta de café existe la remuneración en base a lo que ellos cortan, la cantidad de café que cortan o latas de café que ellos puedan cortar. Muchas veces el trabajador tiende a entrar de mañana y salir hasta la tarde para aprovechar y ganar un poco más de dinero. Entonces, es de mucha importancia que la persona que los contrata sea veedor que las horas de trabajo no se excedan para evitar un cansancio excesivo del trabajador, ¿verdad? También tenemos lo que son las condiciones adversas, lo que les decía, ¿verdad? Que se trabaja bajo lluvia, directamente con el sol, y esto va causando lo que son enfermedades. Ok, también tenemos lo que son los riesgos químicos. En la mayoría de los cultivos de café se da lo que es la aplicación de agroquímicos, como ser organofosforados y órganos clorados, ¿verdad? Que son productos residuales. Los principales problemas que se pueden dar en la salud a la aplicación de estos productos químicos, tenemos lo que son intoxicaciones agudas o crónicas, o muchas veces puede causar hasta la muerte, ¿verdad? En este caso de no usar un equipo adecuado de protección al momento de hacer la mezcla o de aplicar el producto. Muchas veces no utilizan guantes, esto afecta directamente lo que es el contacto con la piel, ¿verdad? Pudiendo causar
intoxicaciones, incluso, ¿verdad? O daños a los órganos principales, como ser hígado, riñones, que directamente ahí se van a colectar estos agroquímicos. También lo que son causas de las vías respiratorias, al momento de no usar gafas, se puede haber un contacto directo con los ojos, afectándolos directamente, ¿verdad? Causando daños como cataratas respectivamente lo que es el nervio óptico. También se dice que la aplicación de estos agroquímicos, al no usar un equipo de protección adecuado, puede causar lo que es los daños reproductivos en caso de hombres, ¿verdad? Como medidas preventivas ante los riesgos químicos, podemos usar lo que es bien importante, capacitar al personal, incluso cómo se va a utilizar el equipo de protección o cómo se va a hacer las mezclas de estos químicos y así evitar que haya algún contacto directo con él, ¿verdad? Algo bien importante que se da en las parcelas, ¿verdad? Que aplican el producto y al poco tiempo introducen los trabajadores a hacer sus labores. Yo creo que deben de esperarse un tiempo estipulado para entrar a esas áreas donde se han hecho aspersiones de agroquímicos, otra utilización de químicos en ese sentido. Entonces, esperar esos tiempos para luego reanudar lo que son las actividades de campo. Es bien importante también poder estar rotando lo que son los químicos para no estar aplicando a uno mismo, ¿verdad? Y que esto ocurra lo que es resistencia. El uso de controladores biológicos para reducir la cantidad de agroquímicos que se utilizan en la finca, ¿verdad? Y trabajar de esa manera que se tiene ahorita lo que es el producto orgánico o producción orgánica. Creo que se debe trabajar mucho en esa área y de hecho le da un valor agregado al producto, como lo mencionaba el ingeniero Márquez en la presentación anterior. De hecho, los productos deben de ser almacenados fuera del alcance de los niños para evitar que ellos lo obtengan y evitar que exista alguna tragedia en ese sentido, ¿verdad? Al tener esos productos almacenados en bodegas adecuadas y evitar que tengan acceso a todas las personas. Esas áreas donde se almacenan estos productos químicos deben de hacerse bien señalizadas, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad, infografía que diga en qué condiciones se encuentra el producto y qué altamente peligrosos son esos productos y evitar que cualquier persona que no sepa el manejo de estos químicos lo vaya a utilizar. Entonces yo creo que esas medidas son bien importantes y se evitan lo que son riesgos químicos en las áreas de producción, en este caso en el café. Ok, tenemos lo que son los riesgos biológicos. Dentro de los riesgos biológicos existen lo que son los insectos, ¿verdad? Alguna picadura de insecto puede causar daños a la salud del trabajador, en caso de serpientes, ¿verdad? Plantas, incluso lo que les decía, que esto puede causar daños urticales en la piel. Entonces hay que enseñarle al trabajador y capacitarlo qué tipo de especies de plantas causan estas a la piel, ¿verdad? Los principales problemas que se dan en los riesgos biológicos muchas veces son muertes por mordeduras de serpiente. Tenemos también lo que son lesiones serias por animales, ¿verdad? A veces existen muchos roedores en las fincas de café y causan lo que es posiblemente daños a la salud del ser humano. Por estos insectos también, como los zancudos, causan lo que son dengue, malaria, picaduras incluso de avispas, tenemos que afectan directamente a la salud del ser humano. Recordemos que algunas de estas personas posiblemente sean alérgicas a estas picaduras. Encontramos también lo que son problemas como zoonosis. A veces, como les decía, existen animales que portan enfermedades que pueden afectar al ser humano y entonces se presentan esos problemas como ser el lectospiras, infecciones intestinales, incluso causándoles al ser humano. Dentro de las medidas preventivas o correctivas para los riesgos biológicos tenemos lo que son botas altas resistentes a mordaduras. Yo creo que dotar ese equipo de bota
al trabajador es de mucha importancia, puede incluso hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hacer lo que son, tener lo que son un botiquín con vacunas antitetánicas contra la hepatitis, leptospirosis, incluso tener lo que son sueros antiofídicos. Es bien difícil tener la gran cantidad de sueros antiofídicos, ¿verdad? Pero sí específicamente podemos priorizar con la cantidad o variedad de especies de serpientes que existan en la zona. En base a eso los podemos orientar y yo creo que esta es una medida bastante importante contar con estos sueros porque a veces las fincas se encuentran a distancias bastante largos de centros hospitalarios, ¿verdad? Y eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un trabajador. Creo que el tema de capacitación y el tema de primeros auxilios y simulacros en este sentido se deben de establecer en la finca, ¿verdad? ¿Cómo se va a tratar a una persona que lo mordió una serpiente? ¿Cómo se va a tratar a una persona que se tuvo una caída o tuvo una ruptura de un pie, de una mano? Entonces creo que este tipo de situaciones pueden ayudar mucho como medidas preventivas o correctivas en el tema de riesgos biológicos. Eh, Muchas veces existen lo que son gran cantidad de especies de zancudos o mosquitos, ¿verdad? Es bien importante que el trabajador incluso tenga sus cremas de repelentes para así evitar este tipo de picaduras y que se contagien con cualquier enfermedad transmisora por estos vectores, ¿verdad? Algo bien importante que se debe establecer en la finca es capacitar al personal en todo el tema básico de higiene personal. Recordemos que en la finca existen lo que son hacinamientos de personas, ¿verdad? Y las condiciones donde viven a veces son algo no muy favorable. Entonces, si existe conocimiento, cómo se pueden establecer medidas de hábitos de higiene personal, puede reducir lo que es incidencia a muchas enfermedades que se dan en estas áreas de trabajo. Otro de los riesgos que tenemos en este sentido son los riesgos mecánicos. Dentro de las herramientas que se utilizan, como ser el machete, serruchos, motosierras, se deben de usar de la forma adecuada. Eh, También tenemos como riesgo mecánico los saneamientos básicos de las instalaciones locales, ¿verdad? Que a veces no existen comedores ni una agua adecuada para poder consumirla. Eh, se deben y debido a esta situación se presentan varios problemas de salud como ser golpes de herramienta. A veces incluso es algo tan sencillo y dicen que la experiencia a veces enseña al trabajador, pero muchas veces eso no es real, ¿verdad? Yo creo que hasta cómo se le debe enseñar al trabajador hasta cómo utilizar un machete, pues a veces la imprudencia del uso de esto puede causar lo que son lesiones o algunos accidentes o heridas. A veces, ¿cómo va a usar un motosierra? Por decirle qué equipo de protección va a utilizar, como ser guantes, qué tipo de guantes, guantes de cuero, lentes, protectores de oído, para así evitar tener problemas auditivos a futuro. Eh, Dentro de las condiciones que viven las personas en estas instalaciones, ¿verdad? Puede causar lo que son problemas gastrointestinales, incluso, no, no sea, recordemos que los alimentos deben de ser almacenados en bodegas específicas para esta área y tener controles de roedores para evitar que se haga contacto directo con la persona y así evitar el contagio de alguna enfermedad, como les decía. Se pueden dar problemas de lesiones generales y muerte, como ser atropello, volcamiento. Recordemos que estas personas muchas veces son transportadas en vehículos y son sobrecargados, ¿verdad? Muchas veces llevan el café y sobre el café llevan personas. Creo que se deben de establecer medidas cómo trasladar a estas personas. Yo creo que más adelante se les va a hablar el caso de la situación que tenemos como pandemia de COVID-19 y así evitar lo que son estos daños o volcamientos que recurrentemente se dan o contagios entre personas, ¿verdad? Como medida preventiva en el riesgos mecánicos tenemos, como les decía anteriormente, capacitaciones en el uso de herramientas portantes,
A veces también por no dar un mantenimiento adecuado a este equipo de uso de riesgos mecánicos. Por ejemplo, motosierra no se engrasa, no se le aplica el aceite en su tiempo y forma, creo que puede causar lo que es un peligro al momento de estar operando con estas maquinarias, ¿verdad? Se debe estar revisando constantemente lo que son las instalaciones, en el caso de comedores, los sanitarios. Yo creo que este es un punto crítico parte de la finca, ¿verdad? A veces los sanitarios son una limitante bastante reducida que se puede establecer de acuerdo a la cantidad de personas que existan en la finca, el número de sanitarios para así evitar que se sobrepoblen y causen más bien un contagio de enfermedades o mal uso de ellos. Se deben de hacer revisiones a los vehículos que se utilizan en áreas de trabajo, de carga, de traslado de personas, para así evitar cualquier problema o inconveniente o accidente en el momento de hacer la actividad en la finca, ¿verdad? Algo bien importante y que se debe aprender según las experiencias que se han tenido al transcurso del tiempo es que las personas se deben de trasladar de una forma segura. Yo creo que hay varios incidentes que han ocurrido, pero las medidas de seguridad a establecerlas creo que ha sido bien poco. Se siguen haciendo estas prácticas, las cuales se deben de mejorar, ¿verdad? Estipular la cantidad de personas que deben de ser trasladadas de acuerdo a la capacidad del vehículo, ¿verdad? Así evitar que se ocurran frecuentemente lo que son accidentes. Dentro de los peligros o factores de riesgos, tenemos lo que son asociados a la organización y la división del trabajo. Como les decía anteriormente, las fincas de café se da el exceso de trabajo debido a las grandes jornadas, ¿verdad? Entran por la mañana, 5 de la mañana y vienen saliendo a las 4 de la tarde. Yo creo que el patrono aquí debe de establecer que se cumplan las horas legales de trabajo y evitar esa sobrecarga al trabajador, ¿verdad? Sabemos que son trabajos temporales y que se remuneran de acuerdo a la cantidad de producto que cosechan, ¿verdad? Pero sí debe ser consciente el productor y establecer unos rangos de tiempo, incluso en las horas de alimentación, establecer las horas de descanso para que así el trabajador tenga esas facilidades en su área de trabajo. Eh, También se da una situación, y esto es bien difícil de decirlo, a veces que según la cantidad de trabajo que realizan, los costos de pago son bien bajos, ¿verdad? Esto depende mucho del café, el precio que esté en la plaza del café. Sin embargo, se deben de establecer medidas como remunerar mejor al trabajador, ¿verdad? Dentro de la finca existen también lo que son abusos entre los mismos compañeros de trabajo. Se da mucho que trabajan mujeres en el sector cafetalero y se existen lo que son abusos o violencias entre ellas, ¿verdad? Se da mucho también lo que es la explotación de trabajo de los niños, lo cual no debe ser correcto, ¿verdad? Todo productor de café o contratador de personas debe evitar que exista, que los niños trabajen en esta área debido a que existen que puede causar mucho daño en la salud de ellos, sobrecarga, las condiciones de labores no son las idóneas para un niño, ¿verdad? Y otros factores. Dentro de los principales problemas a la salud que existen en estos riesgos de organización en el trabajo, tenemos la que es la insatisfacción del trabajador. Lo que les decía, a veces las condiciones donde laboran no son las adecuadas, los costos de pagos son algo bajos, ¿verdad? Y existe esa situación de insatisfacción de parte de ellos. Existe lo que es agotamiento físico y mental, ¿verdad? A veces el exceso de trabajo, las condiciones, todo eso viene a redundar en el agotamiento del trabajador. Eh, a veces el estrés, la carga de trabajo, existe lo que es irritabilidad en ellos, ¿verdad? Incluso existen varias peleas entre los mismos compañeros de trabajo debido a esa situación, ¿verdad? Y a medida se le mejoren las condiciones de trabajo al trabajador, creo que va a ir librando esas situaciones que se presentan
en ese sentido. Como medidas preventivas para el tema de asociación a la organización, tenemos lo que es la rotación de trabajo. No dar grandes jornadas de trabajo al trabajador en una misma área, sino que debe ser rotativa, ¿verdad? Si en este momento está cortando, posiblemente al día siguiente le puede aplicar a otra medida de chapia o otras actividades que se realizan en la finca, para así que la persona no agarre un trabajo rutinario y cause lo que es insatisfacción mismo. Lo que les decía, las jornadas de trabajo son algo largas, se deben de reducir a, a, a las horas que está estipulada según la exigencia de la Secretaría del Trabajo de cada gobierno, para así establecer esas condiciones adecuadas. Y algo bien importante, darle remuneración justa al trabajador, ¿verdad? Que le responde según la jornada o tiempo de trabajo que tiene en ella. De hecho, y algo muy importante, ¿verdad? A veces que el empleador debe incentivar que estas personas se interesen en las oportunidades de educación, de ir creciendo, ¿verdad? Sabemos que son trabajos temporales. Sin embargo, de parte del empleador está obligado en decirle que en sus tiempos libres o que no son en los tiempos de cosecha, ahora hay muchos medios en el tema de cómo educarse. Él debe decirle y implementar estas medidas y darle seguimiento para así establecer una mejor oportunidad al trabajador a futuro. Bueno, dentro de los riesgos tenemos la parte ergonómica. Creo que este punto es bien importante en el caso del cultivo del café, ¿verdad? Sabemos que los trabajadores permanecen muchas horas en pie, de hecho, de rodillas, encorvados con su columna, en diversas posiciones por mucho tiempo, y esto va causando lo que son problemas, que se dan muchos problemas lumbares o problemas en las rodillas. Existe mucho lo que es la carga, sobrecarga de productos, ¿verdad? Sabemos que las pendientes son bastante elevadas, sin embargo, el café húmedo pesa mucho y no hay facilidades como buscar otro mecanismo, trasladar este café al centro de acopios, y sin embargo es a la carga de la persona y muchas veces se sobrecargan, ¿verdad? Tal vez por desconocimiento o por querer hacer el trabajo más eficiente, ¿verdad? Las posturas que mantienen son bastante difíciles para el trabajador. Existe también lo que son el transporte de carga, a veces los ponen todo un día a cargar el café, ¿verdad? Y lo que les decía, aquí es bien importante hacer rotación de trabajo. Si va a estaplar a una persona a lo que es carga, se le va a dar un tiempo prolongado, no todo un día de trabajo, sino que debe ser rotativo. Dentro de los problemas que más frecuentes en los riesgos ergonómicos, tenemos lo que son problemas lumbares, incluso lo que son traumas musculares, eh, dolores en los hombros, manos, brazos, piernas y rodillas. Existen lo que son dolores de espalda baja, lo que es la comúnmente llamado lumbalgia, ¿verdad? Lesiones en la espalda. Tenemos todo ese tipo de problemáticas. ¿Cómo podemos corregir esta situación? Lo podemos hacer capacitando a las personas o trabajadores cómo deben de ser sus posturas, qué posturas puede causarle daño a la salud de ellos, qué equipo de protección pueden utilizar al momento de hacer estas actividades que les minimice esos riesgos ergonómicos. Yo creo que la capacitación es algo base en este sentido para poder corregir e evitar daños en la salud, ¿verdad? En caso de problemas físicos, por decirlo así. Algo bien importante también como contrarrestar estas situaciones es planificar la jornada de trabajo. ¿Qué vamos a hacer y quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Yo creo que en esa planificación se pueden librar muchas situaciones que pueden lamentarse a un trabajador. Muchas veces las lesiones no se ven de forma inmediata, sino que se ven a futuro. En el tema de las posturas, a veces por hacer un movimiento, muchas veces transcurso del día no va a tener ningún problema, pero
Si ya lo realiza la misma postura durante un mes, 2 meses o más, se va a ver un daño en la salud del trabajador y ya al momento de hacer las correcciones va a ser más difícil, ¿verdad? Yo creo que el tema de salud y seguridad en el trabajo es un tema preventivo para evitar mucho daño o deterioro a la salud y garantizar lo que es una mejor calidad de vida en el tema laboral. Específicamente en lo que es el cultivo de café, hay muchas medidas que deben de corregirse. Creo que al ir implementando lo que es un sistema de gestión en este sentido, podemos evitar lo que son riesgos o problemas en la salud del ser humano y de hecho esto garantiza a que los productores se certifiquen, ¿verdad? Como decía el ingeniero Sergio anteriormente, y tener mejores mercados y mejor valor al producto que se comercializa. Al implementar todas estas medidas de seguridad, los organismos internacionales y los importadores de países extranjeros miran a bien este tipo de medidas que se pueden establecer incluso en la finca o toda la cadena productiva del café.